haya prestado las instalaciones, porque en nuestras instalaciones en Jaca, bueno, pues nuestra conexión no es tan potente como la del ayuntamiento y siempre nos ceden amablemente una sala para poder hacer estos seminarios online. Bien. Como habréis visto al entrar en la sala, a la derecha tenéis una columna donde podéis ver quiénes están inscritos y sobre todo en la ventanita que se llama chat, una que tiene como un icono que es como un bocadillo de cómic, ¿vale? Ahí podéis escribir. Ahí es donde podéis mandar vuestras preguntas. Al final de la presentación que hará Conchi y que hará Virginia, podrán ir respondiendo a vuestras preguntas. Además, algunas de nuestras compañeras, Pilar y Emily, también podrán responder las preguntas por ese chat. ¿De acuerdo? Os dejo con Conchi Baraja. A ver. Bien, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinario sobre infraestructuras e ingresos. Quiero agradecer que hayáis respondido y estéis presentes. Me presento primero, Conchi Baraja, yo soy técnico financiero de la Autoridad de Gestión, apoyando a Jean-Louis Valls como director de la Autoridad de Gestión del programa y trabajando, por supuesto, con la Secretaría Conjunta en la gestión del programa y más de cara a la Autoridad de Auditoría, que es la IGAE, que irá profundizando con los controles de segundo nivel, digamos, vuestras declaraciones y el seguimiento de vuestros proyectos y la gestión del programa en general. Entonces, el tema de la temática de los ingresos nos ha parecido importante, ya que vemos que, a pesar del trabajo que está hecho en la guía del promotor y las herramientas que os hemos dado, pues existen todavía ciertas dudas y esta es una sesión, digamos, de aclaraciones, de aportaros más información para, digamos, cubrir esta temática de manera correcta y soportar y argumentar las respuestas tanto que se están dando al controlador como a vuestro proyecto y a su seguimiento, para que también lo tengáis en cuenta y, si es necesario a posteriori, podamos intercambiar, aunque ya lo habéis hecho con las gestoras de proyecto que os están siguiendo vuestras certificaciones y vuestros proyectos, asistiendo a reuniones y demás, pues a profundizar en esta temática y dejar los expedientes completos y correctamente soportados. Entonces, voy a compartir la presentación que he hecho, que ya me habéis visto la cara. Virginia intervendrá porque tiene el conocimiento de lo que vosotros estáis teniendo como casuísticas y intervendrá en todo momento. Bien, a ver si paso ya aquí la presentación. Bueno, la verdad es que es como lo requiere la temática teórica, pero bueno, es necesario entender un poco el contexto general y luego pues ir indagando al detalle. Bien, a ver, ¿cómo me puedo yo mover con esto? Aquí, bien. Bien, entonces, como objetivo que nos marcamos en esta sesión que tenemos de una horita, es la valoración de ingresos de los proyectos con infraestructuras. Os hemos invitado a todos los proyectos que habéis incluido dentro de vuestro plan financiero un valor de infraestructuras, ya sea pequeño o sea grande. No significa que los beneficiarios que no tengan infraestructuras tampoco estén concernidos por esta temática, pero el riesgo es diferente o es menor. Bien, entonces, un poquito digamos, el recorrido que vamos a presentar. La primera parte, que la llamo cero, es un recapitulativo de conceptos financieros que se van un poquito a definir después, en los que no me quiero extender demasiado, pero como contable y dentro de vuestra organización, con vuestros responsables financieros, lo quería dejar en la presentación para, de cara a soportar la documentación, pues que estén recogidos.
Y luego iremos al kit de ingresos que está en la guía del promotor, en la parte de ingresos, y analizaremos los conceptos de este kit de ingresos y de la hoja Excel del cálculo de déficit de financiación, concepto a concepto, para que entendáis qué datos hay que recoger ahí o estimar. Y un ejemplo pues muy sencillo y unas conclusiones de las que luego partiremos para, digamos, abrir preguntas. Allá voy. Hay que mover aquí. Bien, entonces, esto lo he llamado conceptos financieros base soporte a la pista de auditoría. Es decir, de cierta manera, el que el proyecto genere o no genere ingresos, dado que vais a tener una contabilidad separada del proyecto, se va a traducir dentro de esa contabilidad separada en una cuenta de resultados de ganancias y pérdidas realmente, como si fuese, entre comillas, un negocio que está vivo, que cada año pues, va incorporando, digamos, información nueva. Entonces, bueno, aquí básicamente es la definición de lo que es una cuenta de resultados, para que la podáis a lo mejor transcribir al resto de compañeros en la gestión del proyecto y puedan entender que en el libro los valores que aparezcan en el libro mayor y los auxiliares serán los que soporten lo que vais a estimar o vais a declarar como, digamos, ingreso y gasto relativos al proyecto durante o después. Bien, ya veremos más adelante, pero es lo que hay que tener presente. Y cuando hablamos de cuenta de resultados, bien, bueno, resultado de explotación financiero y con y sin impuestos, es la estructura básica de cualquier cuenta de resultados. Tendremos que ir un poco línea a línea de esta cuenta de resultados y ver cuáles son los gastos que pueden aplicar a la operación, al proyecto que estamos teniendo en cuenta y cuya estimación debemos llevar a cabo. ¿Qué significa eso? Que realmente no se puede sacar una conclusión de si realmente mi proyecto es o no es generador de ingresos así. Hay que ir trabajando sobre cada partida y ver lo que da al resultado total. Es decir, desde las ventas o entradas de efectivo, el coste de estas ventas o de estas entradas de efectivo relacionadas con el proyecto, el margen que pueden dar. Y aquí no voy a extenderme porque realmente los conceptos los vemos un poquito después, pero digamos son todas las cuentas de gasto de las partidas 6 y aquí iremos viendo las que son elegibles, entre comillas, al cálculo y las que no, que también tiene su lógica y su razón de ser. Bien, entonces esto lo dejaremos en la presentación para que lo tengáis. Por favor, revisa el chat, hay una incidencia. ¿Quién me habla? No sé quién me está hablando. Bueno, a ver, un momento, el chat, no veo. No, creo que es algo automático de alguien que habla, se habrá equivocado a pinchar. Ah, vale, bien. Bien, bueno, veremos gastos de mantenimiento, etcétera. Entonces, no quiero extenderme mucho sobre esta parte. Bien, entonces, nos vamos al kit de ingresos que está en la guía del promotor de proyectos. Si pincháis en este link, vais a ir a la documentación que trae la infografía y el Excel de cálculo de déficit de financiación que vamos a ver después. Este es el link para que lo tengáis visible. Bien, entonces, los ingresos, aquí he hecho una, para mí esta slide es muy importante. ¿Qué se pueden considerar ingresos? Es preciso buscar todo tipo de entradas de tesorería o flujo de efectivo, ya provengan directamente de los usuarios o sean contribuciones privadas o públicas u otras ganancias financieras derivadas del proyecto que se ha puesto en marcha, excluyendo las cofinanciaciones y excluyendo las autofinanciaciones.
Es decir, que realmente cuando aportáis una cofinanciación, esta es para, digamos, subvencionar en complemento al 100%, pero no significa que es que haya el proyecto generado una entrada de tesorería o un flujo de efectivo de por sí. Es lo que sostiene el funcionamiento del proyecto. Por eso no es un ingreso, ni la autofinanciación que aporta la empresa al 10% o al porcentaje que aporte, que permite que el proyecto se lleve a cabo. Es la vida del proyecto lo que genera como entradas de tesorería. Entonces, es muy importante que tengáis ese concepto bien diferenciado entre lo que es ingreso por la cofinanciación y la autofinanciación y lo que es el ingreso por la puesta en marcha y la vida propia del proyecto. Vale, otro punto importante es tener en cuenta que estas entradas de tesorería se deben de determinar sobre la base de método incremental, es decir, comparando la situación antes y después de la operación. ¿Cuál era la situación antes de la operación, antes de puesta en marcha del proyecto? ¿Qué situación de mercado o, digamos, panorama, entre comillas, de actividad existía? Y después del proyecto, de la operación, cuando ha finalizado, ¿qué cambios se han podido dar en ese mercado, en esa organización y que puedan llevar a generar entradas de tesorería? Entonces, hay a veces proyectos que son con una continuidad, entonces hay que partir de la situación que ya había previa al proyecto y ver esa continuidad o ese incremento de inversión que se le ha dado al proyecto, el plus o el menos o qué está generando. Bien. Aquí hago un pequeño recapitulativo de la infografía que está en la guía del promotor, lo que pasa es que no la podía plasmar porque no se veía nada. Tenemos que distinguir los ingresos o flujo efectivo que ocurren durante la vida del proyecto. Si el proyecto tiene menos de 50.000 euros, no hay que hacer nada, pero no se aplica a ninguno de vosotros porque estamos por encima de esos límites. Si está por encima de 50.000 euros, es preciso que todo el flujo de efectivo se vaya declarando de manera cronológica según se van haciendo las declaraciones de gasto del proyecto. Y en especial en la última declaración, que como su nombre lo indica es la última, si no se ha hecho en las anteriores, se actualice y se consolide todas los ingresos o entradas que ha realizado el proyecto. Ligado a infraestructuras, es menos corriente que la explotación, digamos, sea durante el proyecto, porque realmente todavía no se ha llevado a cabo, pero puede haber casos en que haya pues diferentes fases, 2 fases, 3 fases, se rehabilita una parte y se abre para una exposición que da lugar a unas entradas de caja, se cobra una entrada. Eso, pues, si se ha hecho durante el segundo año de la vida del proyecto, en la declaración de gastos de ese año hay que incluir esa entrada, porque realmente va a estar en la contabilidad separada como una entrada de tesorería que ha generado el proyecto. Consecuentemente, hasta la última declaración y hasta el fin de vida del proyecto. Entonces, tener en cuenta eso con vuestras declaraciones y si tenéis dudas, pues por supuesto nos preguntáis. Hemos organizado tal evento o hemos estado pensando y hemos llevado a cabo una tarificación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tengo que hacer? Bien. Luego, este artículo 61 y el 1519 del reglamento son para los proyectos que pueden generar ingresos, y no he dicho ingresos positivos o negativos, he dicho ingresos. Después y durante o solo después. Aquí tenemos un límite que es importante, que es el 1.000.000 de euros del coste total del proyecto.
¿vale? No de la infraestructura, el coste total del proyecto. La gran mayoría de vosotros superáis este límite, con lo cual entráis en que realmente estáis por encima del millón y hay que probar que el proyecto no tendrá ingresos. He puesto el verbo probar porque hay que demostrarlo. Y todos los que estén por encima hay que estimar con la herramienta del kit y actualizar esa estimación con los elementos nuevos que se vayan dando a lo largo de la vida del proyecto. Y estas estimaciones no son simplemente arrojar un número, sino también probar de forma detallada cómo se ha llegado a cuantificar ese valor que se está reportando en la herramienta. Es decir, detrás, por eso hablaba de la pista de auditoría anterior, tiene que haber, digamos, un detalle muy concreto de esa estimación o de lo que ya se ha ido constatando durante un año y se extrapola a los años siguientes. Bien, entonces, voy a correr a la pestaña del ejemplo. Bien, que esta es el Excel que se os ha proporcionado en el kit y básicamente lo que vamos a hacer es recorrer los campos que están aquí, ¿vale? De la explotación operativa, los costes, de los ingresos, la inversión y el valor residual. Ahora vamos a entrar en detalles qué es lo que tengo que poner yo aquí en esta columna y qué valor tengo que considerar o no. Entonces vuelvo un poquito para atrás. Perdonad. Es que me gusta navegar, entonces lo aplico también a las presentaciones. Bien, entonces la parte de ingresos. Aquí lo que hay que tener en cuenta es la previsión o lo que ya se ha realizado como ingresos derivados de la utilización de la infraestructura sujeta al pago directo de una tasa, tarifa, peaje por parte de los usuarios o como la venta y el arrendamiento de bienes y la prestación de servicios generados por el proyecto. Bien, en concreto, la infraestructura la pongo en marcha y cobro una entrada, cobro un peaje, cobro un arrendamiento de la sala, cobro una explotación que tengo vía un contrato de gestión público a una empresa tercera que va a llevar a cabo una actividad pues, de cafetería o de eventos, etcétera, con una percepción o de un alquiler o de unos canones o de, por ejemplo, pues, una comisión que puede ser anual, etcétera. Esto es lo que se consideran como ingresos o cobros. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues, esto no lo sabemos, pero sí que tenemos a veces, y muchas más veces de lo que pensamos, unas previsiones o unas circunstancias que podemos acreditar a través de pues, actos públicos, decisiones de los organismos de puesta en marcha y de gestión de esas infraestructuras, que luego se van a ir desarrollando a lo largo de los años siguientes y nos van a, digamos, aportar datos reales. Entonces, esa estimación es la que hay que hacer como si realmente fuéramos a nuestro banco y le pidiéramos un préstamo para financiar. Luego tendremos, además de pagar intereses, pues que tener una rentabilidad, un retorno, a ver cuánto me da esto y a ver cuánto realmente tengo que aportar yo de mi financiación personal o propia o cuánto me va a poder retornar el proyecto y me va, entre comillas, a aliviar. Entonces, esta frase que viene a apoyar lo que os decía previamente, aquí no hay que incluir las subvenciones y las ayudas públicas o privadas, ni los intereses financieros de créditos concertados. Como hemos visto, esto es lo que me realmente aportan para que el proyecto se realice. Pero una vez realizado, ya no lo voy a tener otra vez en cuenta, ¿vale? Eso ya es
la explotación o la vida del resultado del proyecto en el panorama, digamos, tejido económico, empresarial, institucional, social que he puesto en marcha. Entonces, bueno, aquí viene realmente lo que es más común en cuanto a definir los ingresos, ¿no? Estamos hablando de usuarios, estamos hablando de alquileres, de comisiones y estamos hablando que a veces hay figuras de otros ingresos puestas en explotación, pues digamos, más institucionales y que a lo mejor tienen unos acuerdos dentro de proyectos mucho mayores de explotación. Esto, por ejemplo, se da en el sector más cultural. A veces POCTEFA es solo un pequeñito trozo de un proyecto mucho mayor. Bien, hay ingresos y ahora nos vamos a ver qué gastos tengo que tener en cuenta. Claro, esa explotación de la que estábamos hablando o esa vida durante o después del proyecto de la actividad generadora de flujo efectivo, pues también suele llevar gastos de explotación o pagos. Entonces, aquí tenemos que recoger, estimar, prever. Me dice que mi conexión no es óptima. Bueno, se ha ido el mensaje. Tenemos que prever todos los desembolsos que permiten esa explotación o esa venta o ese arrendamiento de la infraestructura. Entonces, ¿qué gastos tengo o costes que incluir o prever? Todo lo que me permite poner en marcha la explotación. Costes de personal. Para que la sala esté abierta y para que vengan las personas, pues tengo que tener una persona en recepción que me cobre los tickets. Tiene que tener un consumo de luz. Tiene que tener unas materias primas pues para funcionar, unos mantenimientos. Por ejemplo, hay unos equipos de base que estaban financiados en el proyecto, pero dentro de 5 o 10 años los tengo que sustituir. Si no, digamos, no se puede mantener la actividad o la explotación que estaba iniciada. Aquí es muy importante que se proyecten o definan y se soporten y demuestren que los costes están efectivamente relacionados con el proyecto o la explotación del proyecto. Es decir, es la misma lógica que cuando estáis certificando los gastos y es un vínculo con la ejecución de estos gastos. En las partidas contables de la cuenta de resultado, la depreciación y las provisiones que podáis aplicar a esa contabilidad separada no se pueden tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la depreciación es la parte anual de la inversión que estoy teniendo en cuenta. Si me gasto la inversión, como habéis visto en la columna inversión, no voy a poner la inversión una vez y luego cada año la depreciación correspondiente porque lo estoy duplicando. Con lo cual, esto se excluye. Y las provisiones, como digamos, ejercicio contable que a veces se puede realizar, tampoco se tienen en cuenta. Es decir, son gastos que son reales, ni provisiones por riesgos, ni provisiones vinculadas a contratación o facturas que no han llegado, etcétera. Y otra vez, aquí los gastos e intereses financieros ligados al flujo de tesorería del proyecto, pues tampoco deben de intervenir. Entonces, bueno, para recapitular sobre los costes de explotación de la columna costes. Hay unos costes que son variables, van a estar muy ligados a el volumen de actividad que año a año se puede producir por el proyecto durante y después. Entonces, yo os aconsejo que estiméis en lo que es la variabilidad, pues ahí son costes de personal. Se puede pensar que el proyecto empieza con una persona, luego dos, luego se va, pues digamos, teniendo o a nivel de temporadas, si está ligado a la climatología, pues va a ser cambiante.
Luego hay una parte de costes fijos que realmente se pueden aplicar o internamente se aplican a ese proyecto o a la explotación del proyecto. Hablábamos de la renovación de equipos pequeños u otros costes. Está claro que os ayudaremos en las definiciones y se repasarán todos estos costes pues, para fundamentar su correcta valoración dentro del cálculo total del déficit de financiación. Bien, la columna que os decía de valor residual. Mi inversión se pone en marcha, tiene unos valores, vive, genera unos ingresos, genera unos gastos, pero a su vez esa inversión, pues con el paso del tiempo se va modificando su valor. Entonces, ese valor residual se tiene que calcular a través de 3 métodos que propone la Comisión Europea. El valor de mercado de ese activo o valor de liquidación, el valor residual de todas las partidas del activo y del pasivo, pongamos que es como un fondo de comercio de esa actividad que lleva X años funcionando y luego, pues, digamos, muere o llega a madurez y ya no se sigue porque luego pues, va a haber otra explotación o es al cabo del horizonte temporal, que es el concepto siguiente, no la tenemos en cuenta. Y la que prefiere la Comisión, que es el valor actual de los flujos de caja netos previstos durante los años de vida económica que superen el periodo de referencia. Este es el método que ellos prefieren. ¿Qué significa? Que realmente los años de vida económica, digamos, contablemente son los años de depreciación de la inversión, que se rigen por las normas contables que aplican a vuestra entidad dentro del plan contable general, que ya sabéis es bastante amplio por temas fiscales, o dentro de las instituciones públicas los que estén aplicados. Entonces, el valor actual de esos flujos de caja es sobre un periodo que puede ser diferente entre lo que amortizáis y el periodo de referencia que nos indica la Comisión, que vamos a ver justo ahora después. Paramos. Es que tú no oyes a Virginia, pero todo el mundo oye a Virginia, no sabemos por qué, ¿vale? Sí. Ah. No, sí, a ver, sí, porque está Entonces, Virginia quiere... Me parece que quiere intervenir justo ahora, pero no sé por qué tú no la se nos acopla. A ver, un momento, a ver que quiere intervenir Virginia. ¿Y aquí cómo lo hago? Es que no sé por qué hemos dejado de oír a Virginia. Solo audio. Sí, Yo sí. sí, a ver, asistentes, aquí. Un momento. No, si nosotros no tenemos que hacer nada más, pero al parecer no le ves, le has quitado la voz. No, que es que no tiene conexión para hacerse presentadora. ¿Virginia? No. No, es que ya no está, de hecho. Pero ha desaparecido. Sí, es que ha desaparecido. Bueno, pues seguimos. Ay. Bueno, a ver si recuperamos a Virginia para que pueda aportar aquí. A lo mejor se tiene que volver a conectar. No, sí, ella ya está conectada. Ha sido sacarla que no ha sido buena idea. Pero bueno, vamos a ver si no, que nos llame por el teléfono. Si no, nos llama por el teléfono, efectivamente. Aquí está si quiere. Vale, bueno, Virginia, ¿nos quieres llamar al teléfono? Y yo te pongo aquí en el altavoz. Te doy unos segundos. seguimos. Son las 10:30. Lo que no veo es que me esté... Seguimos. ¿Se me oye? No. Sí. Bien. Bueno, aquí llega. ¿Virginia? Bien.
Sí te oímos. Un momento, que te voy a poner en altavoz. A ver. Sí, hola. Bien. Es que Bien. no sé por qué, es como que no entrabas Bueno. en la voz de la esta, pero te escuchamos para aportar tus comentarios. Vale. Dime sobre Sí. qué punto. Es un poco, vamos a ver, llegados a este punto es un poco, quizás como recapitulación, no tenemos mucho que añadir a lo que has comentado en cuanto a conceptos, ¿vale? Yo creo que está, bueno, bastante bien y muy claro, pero quizás desde el punto de vista del controlador, igual que les has indicado que, bueno, el soporte que hay que tener, el soporte de los cálculos, el soporte de las estimaciones, sobre todo en el caso de aquellas operaciones que generen ingresos durante la vida del proyecto, que tienen que ir declarándose, o en su defecto en la declaración final tienen que declararse todos los ingresos del acumulado, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista del controlador, algunos de vosotros sí que os habrá pasado ya, a otros os irá pasando. Nosotros sí que estamos controlando efectivamente, estamos haciendo un pequeño análisis de las actividades que vais desarrollando en el marco del proyecto. Hasta el momento en el que presentáis la declaración, comprobamos efectivamente si estáis presentando o no ingresos y os estamos pidiendo, en el caso de que no los declaréis, pero tengáis previsto o parezca que se van a producir esos ingresos, os estamos pidiendo una confirmación de que efectivamente no los ha habido, ¿no? Entonces, sí que sería conveniente que en el momento en el que os pidamos esta confirmación, hagáis ese pequeño ejercicio que ya ha indicado Conchi, ¿vale? De ir a vuestra cuenta y efectivamente mirar las entradas de tesorería, hacer ese pequeño análisis para confirmar efectivamente con toda la seguridad que hasta el momento no se han estado generando esos ingresos, que hoy a priori pueden ser netos o no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero que esas confirmaciones que nosotros os vamos pidiendo nos las deis y estén soportadas, ¿no? Hasta cierto punto. Bueno, a priori era eso lo que quería comentar ahora mismo, y ahora quizá cuando presentes el Excel del cálculo del déficit de financiación podemos aportar algo más. Perfecto, muchísimas gracias. Pues aquí Gracias. Estamos ahora conectadas. Vale. Bien, gracias por realmente concretar realmente esto que es como muy teórico, pero que, como dices tú, el ejercicio es importante que lo haga cada uno, lo aporte, vosotros lo reviséis y, claro, Sí. si hay interpretaciones que no son las correctas, pues realmente se aprofundice, pero, como decía, lo primero, quede bien en el expediente del proyecto y lo tengamos bien fundamentado. Porque a veces presumimos conclusiones que a lo mejor no son, y las declaraciones sí o no son insuficientes. Tenemos que luego probarlas. Efectivamente, a priori, otra cosa que sí que es importante, lo más que nos hemos encontrado a estas alturas de nuestros controles como respuesta es que a estas alturas de la operación o se está en un estadio muy inicial, no se puede realmente estimar o no se tiene información o no. Esa es la respuesta más común y es perfectamente comprensible, pues que en un estadio muy inicial del proyecto no se disponen de cifras cerradas para hacer un análisis coste-beneficio. Pero bueno, como ya ha indicado Conchi, esto de lo que se trata en un estadio muy inicial es de estimar qué es lo que puede pasar, ¿vale? Cuando se empieza a trabajar, al final el análisis coste-beneficio es un documento que va a estar vivo durante toda la operación y que con cada declaración de gastos pues, se modificará en función de cómo vaya evolucionando la operación, del grado de ejecución. A medida que evoluciona la operación se va a ir concretando si va a haber explotación o no, si se van a obtener beneficios, si va a haber acuerdos, si va a haber... Todo eso se va a ir concretando a medida que la operación avance y ese documento se va a ir actualizando, pero cuanto antes se empiece este análisis y antes se empiece este documento, antes podremos estar seguros de que las bases iniciales de la estimación son correctas y tendremos pues menos lugar a error. Sería mucho más complicado pues darnos cuenta al final de que se ha cometido un error en las estimaciones y el impacto puede ser mucho más negativo.
Perfecto, muchas gracias. Engancho ahora sobre lo que acabas de decir para plasmar el concepto de horizonte temporal, como mencionaba antes, que nos indica la comisión a través del reglamento, ¿vale? Este horizonte temporal o periodo de referencia sobre el cual hay que hacer las estimaciones se corresponde con el número de años con respecto a los cuales se realizan las previsiones en el análisis coste-beneficio. Las previsiones deben ser formuladas para un periodo adecuado a la vida económicamente útil del proyecto. Es decir, si el proyecto tiene 10 años, pues hay que estimar 10 años. Por supuesto, son estimaciones porque no sabemos, pero es el periodo que nos piden. Entonces, esta duración variará en función de la naturaleza y han establecido unos sectores. Entonces, está en el kit, no se ve muy bien, no estamos ni en el ferrocarril, ni en suministro de agua, ni en carreteras, ni en gestión de residuos, ni en puertos, ni en transporte urbano en energía, investigación e innovación de 15 a 25 años, banda ancha 15-20, no aplica, infraestructura empresarial 10-15 y otros sectores 10-15. Tenéis que tener en mente que realmente este planteamiento de generación de ingresos, estimación, se proyecta mucho para grandes infraestructuras, porque las inversiones son, digamos, mucho mayores y, claro, la generación de ingresos después también es mucho mayor. Entonces, tiene mucho más sentido. De hecho, estos periodos, pues ya veis que aplica realmente a infraestructuras, pues, o más con las redes de transporte, o carreteras, o energía, puestas en marcha productivas, pues que requieren luego una explotación que hay que seguir como una inversión real grande. Pero nosotros también lo tenemos que hacer porque también nos aplica dentro del reglamento 1303 y el 480 a la gestión de los fondos. Entonces, en general entramos más en un periodo, por la naturaleza de los proyectos que tenemos, entre 10 y 15 años. Es lo que tenemos que tener en mente, ¿no? Pero también justificar los años que elegimos, bien, que también pueden tener una justificación. Bien, como hablaba aquí, voy a pasar, pues estamos hablando más de grandes proyectos. Y aquí solo leo esto de la determinación del año base, puede variar según el tipo de proyectos. El grande proyecto se recomienda utilizar el último año de la fase de inversión, que es, digamos, la puesta en servicio de la inversión, que es la que va a generar vuestra amortización en libros. Y el resto del proyecto, pues a veces se hacen en varias fases, sabiendo que tenemos 3 años de proyecto, aunque haya prórrogas que pueden ir a 4 o pueden ir a 4 y medio, pues no vamos a estar saltando, pues prácticamente puede ser un año y puede ser el siguiente, como decía yo, si hay varias fases, pero cuanto más simplificado y más correspondiente a la explotación, pues mejor. Bien. Existe una tasa de actualización o de descuento que nos recomienda la comisión. Aquí realmente es un 4, no lo he actualizado. Es decir, que a la proyección a futuros años se le aplica esta tasa de actualización, que es un cálculo automático, pues de la misma manera que se hace dentro de todo lo que es actuarial y de valoración de activos en los libros, en la contabilidad o en el balance de vuestra organización. Si aplicamos una tasa diferente, también lo tenemos que justificar, pero realmente no deberíamos. Entonces, siendo esta el 4. Bien, aquí viene la parte más complicada en cuanto a la definición de la tasa del déficit de financiación, cuya definición os presento y vamos a pasar después. Esto, digamos, requiere que lo estudiéis, pero tiene su lógica y lo voy a hacer a través de un ejemplo, ¿vale? Entonces, he elegido un ejemplo de una inversión de 1,2 millones con 10 años de actividad que se va a generar por el proyecto
y con una contabilización de esta inversión a 15 años de amortización y unos ingresos y unos gastos que varían, porque realmente este proyecto pues, genera una actividad que el primer año es de una manera y luego va teniendo diferentes volúmenes porque va siendo un éxito. Entonces, como veis, la inversión está de 1,2 millones, pues si el proyecto se empieza este año, una primera fase, 200.000 euros, y el año que viene terminamos y activamos 1 millón. Entonces, a cada año le pongo la inversión que tengo activada. Puede ser todo en el año de arranque realmente, que es lo más sencillo, pero he querido un poquito, pues bueno, desglosar. La tasa de actualización aquí va automáticamente a calcular este valor dentro de 15 años, que es el periodo de referencia que he elegido. Bien, los costes de explotación y los ingresos, como veis, pues he partido de que realmente el primer año pues, no se genera todo el año, la actividad no encuentra el volumen porque no se conoce, entonces es como principiante. Y los gastos, pues les he mantenido como que siempre son los mismos, es un ejemplo, ¿no? Porque la estructura, el número de personas, el mantenimiento, pues todos los años nos va a costar lo mismo. Pero la actividad pues va incrementando porque va siendo un éxito la explotación o la actividad relativa al proyecto y pasa de 50 a 80. Es decir, si a lo primero yo perdía en valor absoluto aquí flujo de efectivo, el flujo efectivo era negativo, ¿vale? He sacado la inversión 1,2 millones y cada año voy sacando pues 5.000 euros. Llega un momento que ya sí, ya me va generando un flujo de efectivo positivo. Esta columna es muy importante aquí a la derecha realmente. Al final de los 15 años tengo un valor residual que he determinado por 300.000 euros. Es decir, que en la explotación, si la quiero vender o en mis libros, pues valor residual, valor de mercado, yo estimo que puedo tener ahí 300.000 euros que recupere. Y esto nos va a dar un flujo efectivo neto en el periodo de referencia de los 15 años que va a ser negativo de 920.000 euros. Es decir, el ingreso, para simplificarlo, es que no estoy recuperando nada. Pero, ojo, he tenido un FEDER de esto. Bien, entonces ahora entramos en, esta era la etapa 1, el cálculo de valor actualizados. Entramos en la etapa que es más, digamos, compleja de entender. Me la voy a poner porque yo no la veo muy bien, entonces, a ver, ¿cómo os la cuento? Bien. Esta inversión actualizada del 1,2 millones con el marco del tiempo se ha convertido en 1.116.000. Los ingresos netos actualizados, sin tener en cuenta en esta inversión a lo largo de los años, que son los ingresos actualizados y el valor residual actualizado, es positivo, 139.000. Es decir, pues vendo a lo mejor vendo la actividad o vendo la infraestructura y pues al final me va a quedar 139.000. Entonces se establece un déficit de financiación que es de 977.000 en este caso y que aquí abajo o sea positivo o sea negativo, acorde a la parte de Poctefa que he financiado, y aquí he considerado que todo este proyecto solo es financiado por Poctefa, el 1,2 millones, me da un déficit de financiación del 87,50. Este déficit de financiación en porcentaje, si es superior a 100, es que he llevado pérdidas, es decir, no he generado ningún flujo efectivo.
Si es inferior a 100, como es aquí el caso, que es el 87,50, pues realmente es que he recuperado en flujo de efectivo algo por esta inversión y por este proyecto. Entonces, la base elegible que tengo es la inversión por esa tasa de financiación del 87. Es decir, de 1.050.000 no puedo financiar 1.200.000 como cálculo del FEDER ahora, sino solo 1.050.000 porque hemos visto que en 15 años he recuperado una parte. Entonces, la base elegible a efectos de tener en cuenta del proyecto, aplicada a la tasa del 65%, me da un recálculo de la subvención máxima del FEDER, que en este caso es de 635.000. Si yo he tenido una financiación del 65% del 1.200.000, que son 780.000, he percibido demasiado FEDER. Entonces, me tienen que disminuir en 145.000 el FEDER que me ha sido otorgado por el proyecto. Lo cual, el cálculo del déficit de financiación es el que el programa y la gestión del programa nos obliga a hacer para determinar que la subvención aportada por el programa del 65% se debe de mantener o se debe de corregir. Espero que entendáis esta... Hay una pregunta, pero las contestamos después, prefiero. Sí, pero es que era justo sobre el ejemplo que estabas poniendo. Dice, ¿no son 10 años de actividad en este ejemplo? Sí, son 10 años de actividad, efectivamente. Aquí realmente este 300.000 lo debería de subir aquí, es decir, aún mayor la generación. Es que hice varios ejemplos y efectivamente. Disculpad por esta pequeña confusión. Lo que quiero que entendáis es que realmente los valores que se van indicando aquí, aparte del soporte, van a llevar a ver si el proyecto genera un flujo. Este valor residual es muy importante. Como veis, los periodos de referencia que se están teniendo en cuenta son muy importantes y el cálculo viene solo. Es decir, aquí no hay ningún tipo de ajustes que se puedan hacer, sino que están formulados. Entonces, ¿qué ponemos aquí en cada columna y qué parte? Esto lo he hecho con un caso que el 100% es financiación POCTEFA, pero está claro que el proyecto, pues a lo mejor la infraestructura es, en vez de 1.200.000, es de 7 millones y solo 1.200.000 está la parte a POCTEFA. Entonces, hay que prever o estimar lo que genera el proyecto en su conjunto y luego las fórmulas, digamos, le aplican un efecto de proporcionalidad a la parte FEDER que se ha otorgado. Esto, pues, digamos, os apoyaremos en sustanciarlo y entenderlo mejor, pero a partir de ahora, pues, ya sabéis cuáles son los objetivos y los requisitos y es importante que le dediquéis un tiempo. Y ya he llegado a las conclusiones. ¿Las quieres hacer tú, Virginia? Adelante. Sí. Bueno, las conclusiones quizás se centran un poquito más en el lado del control. Las comentábamos ayer con Conchi. Ya lo decía ella, os darán soporte a la hora de entender el cálculo, de cómo hacerlo, de cómo hacer las estimaciones. Pero es muy, muy importante, para mí la conclusión principal es que se empiece a hacer este análisis ya. Realmente el análisis coste-beneficio es obligatorio, ¿vale? Y hay que hacerlo. En el momento en el que la operación se prevé que genere ingresos o hay una posibilidad de que genere ingresos, hay que hacer el análisis.
luego puede darlos o no, luego la estimación puede tener como resultado que efectivamente no se genera ningún ingreso, pero si no se hace, no se sabe, ¿vale? Si el análisis coste-beneficio no se va a realizar, es la única razón por la que no debería realizarse es que se desconozca algún factor que es necesario para la estimación, ¿vale? A priori, cuando se elabora un proyecto, sí que se prevé a cierto futuro, digamos, medio cercano, sí que se prevé qué es lo que va a pasar. Se puede prever que se va a explotar o no, se puede prever cuál es el método de explotación o no. Es cierto que hay proyectos para los que esa decisión sobre si se va a explotar o no el resultado del proyecto no se toma hasta el final del proyecto, pero sí que se puede tener en mente qué es lo que pasaría si se explotase dicho proyecto. Entonces, desde el inicio se puede hacer efectivamente una estimación que luego, como ya he comentado antes, va a ir sufriendo modificaciones a medida que el proyecto avance. Y sobre todo es muy importante, una vez que se haga esta estimación, y por eso es importante hacerla desde el inicio, el soportar todo lo que se ponga en este cálculo, ¿vale? Los costes de explotación se entienden si tú presentas tu análisis coste-beneficio en el año 1, en el que todavía estás ejecutando inversión. Es evidente que no sabes a ciencia cierta cuáles van a ser tus costes de explotación, pero sí que puedes identificar la naturaleza y darles un valor estimado, ¿vale? Y lo mismo pasa con los ingresos, ¿vale? Sí que nos hemos encontrado operaciones, por ejemplo, que se preveía que iban a tener ciertos ingresos, en este caso por taquilla. Se habría previsto que el volumen de ingresos iba a ser muy bajito y por lo tanto no iba a generar nunca ingresos netos, y al final, pues mira, fue bastante más de lo previsto. Entonces, todo eso, bueno, en este caso se ha visto en un estadio muy temprano, pero podría haberse visto solo al final y el impacto podría ser muy negativo cuando lo ves solo en el último año. Y bueno, creo que al final esas son las 3 conclusiones, es decir, es obligatorio hacerlo, lleva tiempo y por eso hay que hacerlo desde ya, es conveniente no esperar. Si se considera que no se puede estimar, hay que identificar por qué factor es el que falta, o sea, qué elemento del cálculo es el que no se puede determinar en este momento, y una vez que se haga esa estimación, en cada declaración de gastos hay que actualizarla, hay que ir aportando esos datos que sí que se conocen y que son ciertos, y soportarlos, ¿vale? Soportarlos con las cuentas, soportarlos con estimaciones ciertas de cálculos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y en este sentido sí que vais a ir viendo por nuestra parte que efectivamente con cada declaración de gastos os vamos a ir preguntando cómo habéis avanzado, si ya lo habéis hecho. En el caso de que no lo hayáis hecho y no hayáis generado ingresos, os vamos a pedir confirmación. Vamos a empezar quizás nosotros de nuestra parte a ser un poco más proactivos en pediros información en este sentido. Muchas gracias, Virginia. Voy a añadir 2 puntitos importantes, que es el último párrafo, es hay una obligación por el artículo 61.6 del reglamento en que tenemos que estar siguiendo durante 3 años, después de que termine el proyecto, el comportamiento del proyecto de cara a los ingresos. Es decir, que una vez que se haga el último pago, no significa, si identificamos que hay un riesgo y que la explotación o las estimaciones, digamos, no son objetivas y va a haber elementos nuevos, durante 3 años tenemos obligación de seguimiento. Si nos faltan elementos y luego aparecen pues, un año después, porque hasta que no se ha finalizado el proyecto no se han decidido la puesta en marcha, o el ayuntamiento, el pleno, la organización no sabe cómo lo va a explotar, pero luego lo va a explotar y realmente cambia la situación y sí que hay datos objetivos que se pueden hacer un cálculo, entonces tenemos 3 años. Y eso lo tenéis que tener en cuenta porque realmente en vuestra consecución de proyecto y financiación, pues si hay un riesgo de que haya una recuperación de FEDER, es importante que la trabajéis, porque si no os podéis llevar a lo mejor una sorpresa, que esperemos por supuesto que no. Y luego el otro punto es que quien esté sometido a ayudas de Estado no entra en la estimación de ingresos y digamos que hay una incompatibilidad según
las ayudas de Estado, es decir, que hay que ver qué ayudas de Estado y demás, con el hecho de que si ya se os ha reducido la financiación por ayudas de Estado, pues lo que es generación de ingresos no se aplica. Pero esos casos los tenemos también que ir viendo uno a uno. Y ahora pues os invitamos a que nos formuléis algunas preguntas, que no vemos ningunas aquí en el chat. Yo no veo ninguna, de momento no hay preguntas. Entonces os invitamos a que nos formuléis esas preguntas, o si habéis identificado que realmente a lo mejor no aplica a vuestro proyecto esta temática, pues mejor, porque así estáis seguros. Y si tenéis cualquier duda o pregunta, como decía Virginia, tanto la Secretaría Conjunta, a través de vuestra gestora, a través de la coordinadora y de la técnico de Emily, Pilar, yo misma, Virginia, el equipo, estamos a vuestra disposición para ayudaros y aclarar dudas. Entonces, consensuar esas dudas y os esperamos y agradecemos mucho vuestra asistencia y os animamos a seguir con vuestros proyectos con mucho éxito y con mucha seguridad también. Hasta pronto. Gracias. ¿Cierro aquí? Sí.